Muy buenas tardes a toda nuestra audiencia. Bienvenidos a la transmisión de la mesa de análisis Israel y Palestina, un conflicto interminable. Mi nombre es Fernanda Cardoso, soy directora regional del Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales en la región centro-sur del Tecnológico de Monterrey. Y debido a la coyuntura entre lo que ocurre en la Franja de Gaza, hemos decidido tener esta mesa de análisis con los especialistas de nuestra región. Empiezo con la semblanza de la doctora Nofret Berenice Hernández Vilchis. Ella es periodista por la Escuela de Periodismo Carlos Septién García y desde ese momento se interesó por la situación en los territorios palestinos, así que prosiguió con sus estudios en el Colegio de México para especializarse en Medio Oriente en el Centro de Estudios de Asia y África. Defendió su tesis doctoral sobre el proceso de profesionalización de los periodistas palestinos en marzo de 2015 por la Universidad Aix-Marseille en Francia. Sus intereses de investigación giran en torno a conflicto palestino-israelí, construcción de narrativas, memoria e identidad y representación mediática de minorías. Actualmente se desempeña como profesor de cátedra en la región centro-sur del Tecnológico de Monterrey. Asimismo, presento a la maestra Cintia Jiménez de la Portilla, quien estudió la maestría en estudios de Asia y África con especialidad en estudios de Medio Oriente en el Colegio de México, donde recibió la beca de excelencia mixta CONACYT para la realización de su estancia de investigación en la República de Yemen, en el Yemen College of Middle Eastern Studies and Asia Studies, donde realizó su investigación sobre la inserción de las estructuras tribales en la funcionalidad del Estado. Asimismo, realizó una investigación sobre culturas y mercados en Asia que le otorgó la especialidad en el ámbito de los negocios internacionales en Asia. Durante su carrera académica y gracias al interés adquirido por su estancia de investigación, realizó numerosos diplomados en estudios de género, estudios sobre migración, historia, antropología, economía, etnografía y sociología en institutos de alto prestigio para completar sus estudios en proceso de discriminación, negociación y estructuras sociales, mismos que le permitan tener el honor de ser speaker de TEDx Ciudad de Puebla 2017. También presentamos a nuestro invitado especial, el maestro Benjamin Etheridge. El maestro Etheridge es maestro en políticas públicas, especializado en relaciones internacionales y ciencia política, así como en estudios de Medio Oriente. Actualmente se desempeña como analista en relaciones internacionales y libre comercio para el Congreso norteamericano. Bienvenidos los tres, muchas gracias por acompañarnos en esta mesa. Le cedo la palabra a la doctora Nofret para que nos pueda hablar un poquito de qué está sucediendo en Gaza el día de hoy. Muchas gracias, doctora. Gracias por la invitación, Fernanda, por organizar esto. Pues mira, trataré de ser breve. Lo que sucede es que una corte en Israel falló a favor de que se le pudiera devolver unas casas en un barrio cerca de Jerusalén que se llama Sheikh Harash, que lo mismo, es la misma situación con otro barrio cercano que se llama Silwan, para que pudieran desalojar entonces a las familias palestinas que estaban ahí, algunas refugiadas después del 48 o del 67, y que entonces podían desalojar a estas familias para que entraran familias israelíes, porque el argumento es que pues ellos viven ahí o sea, vivían ahí antes de la guerra del 48, ¿no? Sin embargo, pues los palestinos es el mismo argumento que han tratado de utilizar en varios foros y que por no estar constituidos como un Estado, pues no han logrado mucho, ¿no? Entonces, después de ciertas protestas, algunas manifestaciones también pacíficas en pleno Ramadán, se echó para atrás la resolución. Sin embargo, las protestas ya han crecido porque incluso estas manifestaciones pacíficas durante Ramadán, en viernes dentro de la mezquita Al-Aqsa, que es el tercer lugar más importante para los musulmanes, después de la Meca y Medina, entró el ejército de Israel y lo sacó por la fuerza. Eso provocó que las protestas crecieran, entonces empezaron a haber enfrentamientos ya pues en la zona de Jerusalén Este, en la ciudad vieja de Jerusalén, y estos enfrentamientos pues ya involucraron de pronto pues granadas o gases lacrimógenos por parte de Israel. Incluso yo vi algunas imágenes de colonos israelíes atropellando a palestinos. Y como consecuencia, un poco en esta respuesta violenta, porque no todas las respuestas de la sociedad palestina son violentas, pero bueno, está Hamas y Yihad Islámica, que
han aceptado que mandaron cohetes a Jerusalén, cosa que yo no había visto, o sea, como que siempre es de Gaza al norte de Gaza, a la ciudad de Ashkelon, que ya es una ciudad israelí, pero ahora no nada más lo hicieron al norte de Gaza, afectando esta ciudad israelí, sino que también lo hicieron dentro de Jerusalén oeste, ¿sí? Y pues esto ya provocó, como siempre provoca una de estas acciones de Hamas y de Yihad Islámica, una reacción militarmente asimétrica, en la cual envía Israel sus aviones con bombas y empieza a bombardear pues a Gaza, ¿no? Que además Gaza es una cárcel al aire libre. Y en estos bombardeos murieron en un principio 20 personas, entre ellos 9 niños, y hasta el día de hoy por la mañana se contabilizaban ya 26 personas muertas por estos bombardeos. Entonces, esta es la situación ahorita, pero pues sí, para poderle entender tenemos que irnos un poco hacia pues todo esto del derecho internacional y las guerras y cómo surgió el Estado de Israel y todo esto. Sí. Muchísimas gracias, doctora Nofret. Ben, how you see things coming in Gaza Strip? Can you please explain how is the U.S. perspective? Yes, well, the U.S. perspective is that this is frankly just another event in what is an ongoing conflict between the Israelis and the Palestinians. As per usual, we're going to look at the United States is mostly going to look at this as a combination of things, but primarily an anti-terrorism campaign against what our government itself recognizes as a terrorist organization in Hamas and Islamic Jihad, with some humanitarian concerns. But for the most part, the United States is going to primarily view this as another Israeli security action. There will be criticism, there will be condemnation, and the United States has a pretty strong interest in maintaining the peace, at least maintaining some level of tranquility. But that only the United States will use its influence to try to restrain a further escalation of the conflict into an open intifada. But realistically speaking, this is likely going to be mostly a diplomatic affair for the United States and a mostly hands-off event. And Cynthia, how do you see Hamas' perspective? ¿Cómo ves la perspectiva de Hamas? ¿Cómo ves la perspectiva contraria? Sí, bueno, pues primero muchísimas gracias por invitarme, es un verdadero placer. Pues bueno, aquí vemos y como tal cual nos está presentando la doctora Nofret todo el contexto está bastante complicado, viene desde muy atrás y me parece que la respuesta de Hamas, si bien es cierto que, digo, no me voy a poner a justificar los actos de violencia, también es cierto que nosotros vemos un llamado de desesperación, de hartazgo de la situación en la que se encuentra la mayor parte de los palestinos, sobre todo en la región dentro de Israel, ¿no? Donde el gobierno de Israel y esta toma de acción por parte de Israel de empezar a sacar a la gente de sus casas y demás, cuando Hamas claramente dice tienes que pararlo o entonces vamos a atacar, pues bueno, es nunca justificar un acto de violencia, pero queda claro de dónde sale el por qué lo están haciendo, ¿no? No podríamos hablar de que hay un elemento de cero provocación por parte del Estado de Israel, claro que no, evidentemente lo hay, es claro, los hechos son claros, y sin embargo, bueno, no viene esta reacción por parte de Hamas en contra de ciertos objetivos dentro de Israel, pero la respuesta de Israel, como siempre, habla de una enorme disparidad de fuerzas, donde tenemos ¿no? unos cuantos muertos por parte de Israel, no más de 5 o 6 muertos hasta ahorita donde se está viendo, ¿no? Al lado de más de 100 muertos civiles, y estoy hablando solamente civiles por el lado de Gaza y Palestina. Entonces, la disparidad de fuerzas es monstruosa y eso es una de las cosas que más se debe de tomar en consideración, como la respuesta terrible que hacen estas grandes potencias, ¿no? Estos grandes poderes, ¿no? Demostrando el poder que tienen avasallante y que de pronto, ¿no? Con poco responden con mucho.
Y eso es lo que estamos viendo, ¿no? Estamos presenciando una respuesta por parte de Hamas, que continúa con estos ataques constantes y que Israel no va a parar esto y que, bueno, por supuesto, puede escalar a ser una situación mucho más preocupante, porque, bueno, también la comunidad internacional, por otro lado, considerando que Hamas es visto como un grupo terrorista o está categorizado como un grupo terrorista, luego entonces pues habría que ver cuál va a ser la respuesta por parte de la comunidad internacional, precisamente en esta coyuntura tan complicada, dado que al final del día no están actuando sin provocación, aunque no se puede justificar el acto de violencia. También no podemos hablar de que es la respuesta de un Estado sobre otro porque no tiene el estatus de Estado, que es exactamente a lo que nos regresa toda la parte histórica, ¿no? De no tener este estatus de Estado. Y por otro lado, que esto también es muy, muy importante, es considerar el trato que se le está dando a los palestinos dentro del Estado de Israel con protestas pacíficas que están llevando a cabo y la respuesta violenta por parte de la policía israelí, ¿no? Que esto es, hay que puntualizar exactamente lo que es y es violencia injustificada, ¿no? Por parte del Estado. Y bueno, aquí yo también me encantaría preguntarle a Ben, so I'm going to switch to English. So I want to know, like, the perspective of the United States in terms of the humanitarian crisis that we could expect after Israeli and disparity of force response to the attacks of Hamas. That I know, like, we could not justify the violence attacks, but we could understand why this actually happened. I mean, it was provoked at some point. So what will be the response of the United States in this sense exactly? Adelante, Well, maestro. Yeah. As far as the Israeli response and the disparity in the use of force capacity of either sides, I don't really think that's going to factor much into U.S. policy. It never has in the past. I don't really see that changing going forward. Realistically speaking, the United States is going to take a somewhat, I mean, frankly, we're going to be somewhat supportive of Israel on this, mainly because Hamas struck first with the violent acts when it began launching rocket attacks out of Gaza and towards Jerusalem. Following the clashes at the Al-Aqsa Mosque and the ultimatum Hamas gave to withdraw police forces from the Haram al-Sharif and Al-Aqsa. So just given that, though, the United States doctrine on this one is actually going to be pretty clear. Every state has a right to defend itself against an attack from an aggressive non-state actor. And in this case, Hamas did launch attacks, and our view is likely going to consist mainly of no nation on earth would accept an attack like that without responding to it. In terms of the civilian population, I mean, I want to kind of be clear here. I'm not offering my own personal view on this as much as what I think the view of the United States is likely going to be here. In terms of the civilian losses here, we're mostly going to lay that at the feet of Hamas and less so at the Israelis. Our policy towards terrorist organizations has been basically a no negotiate tactic, where terrorists have to be confronted with violent have to be confronted and suppressed violently if need be. And unfortunately, we also recognize that a group like Hamas, which has a very well documented history of hiding its own military and violent assets inside civilian populations, making it impossible to target Hamas's capacity to kill without also targeting civilian areas. It's an unfortunate reality of fighting this kind of enemy that doesn't have the conscience to separate itself from innocent lives at the same time. And that's going to be the policy of the United States when it comes to Israel. Now, again, we have an interest in maintaining peace. Generally here, stability is important to U.S. policy in the Middle East. So we will be likely using diplomatic efforts to try to restrain, try to stop, maybe even try to bring parties back to at least the potential for a negotiating table. But realistically speaking, again, that will only go so far. And
we won't really leverage much of our influence with the Israelis beyond diplomatic relations with each other. Foreign aid, military relationships are not really at risk here. Okay. Yo también tengo una pregunta. Bueno, tengo varias para el profesor Ben, but I will try to make just one question for you. So, how do you think it is going to be possible to make these two parts talking about again about peace when you have someone like Netanyahu that doesn't recognize his responsibility as a colonizer power and the responsibility of Israel in order to protect Palestinian civilians and their rights, because it's true, Palestine does not exist like a state. So Israel is the only state here, as far as we know. And so as the only state here, as a colonial power, he has a responsibility according to the international law. I mean, according to the Geneva Convention signed in 1949 or 51, I don't remember which of these conventions was the one exactly. But I mean, the point is that the colonial power has a responsibility. And that's the problem, because the abuse of power from the police that Cynthia just mentioned is what provoke. I mean, I do understand that Hamas, okay, is not, we cannot justify this use of violence, but the point is that there's an abuse of power from the police, the Israeli police, to the civilians, the Palestinians. Thanks, doctor. Just let me translate, Professor Ben. La doctora Nofret quiere saber de qué manera podemos sentar a estas dos partes en una mesa de negociación. Si de acuerdo a la ley internacional, estas dos partes tienen estatus muy diferentes. Estamos hablando de que hasta ahorita, dentro de las convenciones internacionales, el único estado del que podemos entender, o como que podemos entender como estado, es Israel, y Hamas no deja de ser un grupo terrorista para muchos otros países. Entonces, ¿de qué manera podemos sentar a estas dos partes si dentro del escenario de derecho internacional tienen jurisprudencias y más bien canogías tan diferentes? So, I mean, sort of to begin with here, yeah, I mean, it's every U.S. administration since Harry Truman has recognized the Israeli settlement, occupation, and oppression of Palestinian civilians living inside their territories as illegal under international law. The one exception to that would be the previous administration, which withdrew that condemnation, and the Trump administration did give legal support to the treatment of Palestinians in the occupied territories. Mm-hmm. However, every other administration in U.S. history has recognized Israel's occupation as illegal. That being said, while we've recognized it being illegal, we have done very little to in any way dissuade the Israelis or leverage any of our power to stop Israeli settlements in the West Bank or Gaza, let alone their treatment of civilians. The other side of it would also be that I actually don't think Benjamin Netanyahu is particularly different from any other Israeli politician that has ever been prime minister in the country, with the exception of maybe Yitzhak Rabin in the 1990s during the Oslo process. I would actually say otherwise, he carries, rhetorically a very aggressive policy, a rhetorically very aggressive attitude, but in reality, the policies that he maintains are fairly similar throughout all the other Israeli administrations. And that as a result, no, I don't think that there is much hope here. I think if we really look at the breadth of this conflict outside of the Oslo process in the 90s, I think that was maybe the most hope that we've ever had was during that time period. And when Oslo ended at Camp David in 2001, I think so did really much hope at a two-state solution or a negotiated peace process.
Now, while I think that that's true, I still U.S. policy, international quartet policy, which is the United Nations, the EU, Russia, and the United States, regional policy, regional power policy, whether that be Egypt and Saudi, they all still maintain that a two-state solution is the preferred outcome, is the only acceptable outcome for this situation. So we're going to continue to approach this conflict. Me parece que se muteó el maestro. Sorry, did I mute the whole time? No, no, no. Ajá, sí, you were mute. Was I Sorry. muted the whole time, Cynthia? No, okay. No, not just the whole time, just Oh, the last second. the Okay. last sentence. All right, so yeah. as a result, I don't, I'm sorry, I kind of lost my train of thought. Right. Everybody, the international community, regional community, regional powers, the United States, everybody still is operating under the impression that the two-state solution is the only acceptable outcome. So we still tend to approach things as if the goal is to bring Israel and the Palestinians back to a negotiating table to find a negotiated settlement. So I think that's a fairly outmoded and outdated way of looking at things, and a policy at this point that is fairly fanciful. However, it is the approach that's likely going to be continued to taken. So to answer your question, Doctor, I would say that no, there really isn't any hope with Netanyahu. Then again, I don't think there's any hope with any Israeli prime minister. And I don't really think that a negotiated peace is a realistic solution anymore. I think it's at this point a sort of dream that died in the past. Muchísimas gracias, profesor. Para ponerle un poquito más de efervescencia a la mesa de negociación, es imposible dejar de pensar en el hecho de que probablemente la administración de Donald Trump pudo haber labrado el escenario para que esto estuviera sucediendo. Maestra de la Portilla, ¿qué tanta responsabilidad tiene el gobierno de Trump particularmente para que el desenlace sea el bombardeo del día de hoy? Pues me parece que aquí hay varios puntos que uno debe considerar, ¿no? Muchos de los puntos que nos está comentando, inclusive el maestro Ben, nos está diciendo, bueno, sí, es cierto que estos ataques por parte del gobierno israelí, pues están respondiendo a una situación del grupo, de la violencia desatada por parte del grupo violento no estatal de Hamas, siendo que, bueno, pues muchos de la disparidad de fuerzas, de estos daños colaterales realmente que se están viviendo del lado de Palestina, es más culpa de Hamas que de lo que es culpa de Israel, ¿no? Dado que Hamas pues funciona, ¿no? Ocultándose dentro o con los civiles, manejándose dentro de los civiles, y no hay que olvidar que al final de cuentas Hamas funciona como un sistema de guerrilla donde los militantes es la misma población civil o están dentro de la misma población civil, y que hay que entenderlo, ¿no? Y nosotros, bueno, desde la perspectiva latinoamericana lo sabemos, ¿no? Una guerrilla no se separa de la familia, no se separa de estos lazos y vínculos que existen con las comunidades, y si evidentemente tú ves que están atacando a tu vecino, a tu amigo, a tu hermano, a tu primo, pues evidentemente lo vas a ocultar. Es decisión del gobierno de Israel el buscar y decidir jalar el gatillo o no en ese sentido, ¿no? Tomando en consideración los daños colaterales, muy independientemente de lo que estoy de acuerdo, ¿no? Todos los estados tienen el legítimo uso de la fuerza frente a un ataque, ¿no? Esto es un poco para mencionar lo que primeramente le estaba diciendo, ¿no? En términos del grupo de Hamas. Por otro lado, nos hablaba de que pues, la solución es solamente una solución viable, y se habla de esta posibilidad de llegar a un acuerdo, a una negociación,
y que la mejor forma de llegar a una paz es a través del reconocimiento de dos estados, ¿no? Y nosotros habría que considerar también inclusive lo que se ha hablado en algunas otras mesas de análisis de la posibilidad inclusive hasta de tres estados, ¿no? Porque hablar de una sola Palestina, donde Cisjordania y Gaza viven unas realidades bastante distintas, un desarrollo completamente distinto, no hay conexión entre las tierras en sí mismas, y entonces se ponen en entredicho si realmente se puede llegar a dos estados más allá de con la complicación ya que existe, ¿no? Del reconocimiento del Estado de Palestina con toda la incursión que ha hecho de los asentamientos de Israel, que por mucho que hayan sido considerados ilegales, inclusive por ciertas partes de la comunidad internacional y ciertos actores importantes, y aún así se continúan y no se hace nada al respecto. Y es precisamente lo que nos lleva a esta solución. Y entonces voy a lo que tú mencionabas, Fer, que nos estaban diciendo que al final del día, no cuánto le mete Donald Trump y sus declaraciones y el hecho de que Jerusalén se considera como la capital de Israel, ¿no? Y que y esto, pues sí, evidentemente es como mostrarle al pueblo palestino que no solamente lo que Ben nos mencionaba, de que no existe esta posibilidad ya real de la creación de dos estados, sino que no se va a hacer nada en cuanto a los asentamientos israelíes dentro de los territorios de Palestina, arrebatándoles sus casas y sus propiedades dentro del Estado de Israel consistentemente, independientemente de cuánta tradición, cuánta legalidad, cuánto proceso exista para que ellos documentado demuestren que son sus hogares, aún así al final del día la última palabra la tiene el Estado de Israel. ¿Y cuántas veces el Estado de Israel ha dicho que la mejor forma de mantener la paz es bien sencillo? Funcionarios, ciudadanos que se los dicen de frente, la mejor forma para que ustedes tengan todos los servicios, todo el sistema de bienestar que el Estado de Israel ofrece y que vivan en paz, es muy sencillo, sean judíos. Y estamos hablando de una declaración que que ataca al centro de los derechos humanos en elementos identitarios. Porque no nada más es una perspectiva de cuestiones de tradición y etcétera, sino también una cuestión religiosa, entre otras muchas, ¿no? Identitaria, inclusive étnica, que ellos muchas veces lo han establecido desde la misma creación del Estado-Nación, ¿no? Con una entidad étnica, y entonces pues no puedes imponer unos niveles de identidad de ese modo, diciendo, pues bueno, pues esa es la única forma en la que puedes pertenecer, ¿no? Entonces, hay ciertos elementos que otra vez, si bien no justifico la violencia, entiendo de dónde sale, entiendo de dónde parte esta desesperación y este arrebato por parte del pueblo palestino, donde ni la comunidad internacional ni los organismos internacionales están tomando con seriedad lo que se está viviendo. Porque encima de toda esta opresión, encima de todo lo que viven, no hay que olvidar que además de todo estamos en una situación de pandemia. Y que esta situación de pandemia, ¿no? Israel tiene a sus ciudadanos vacunados, pero no necesariamente a los palestinos que viven dentro de Israel. Entonces, que también es otro elemento, ¿no? Que dirían, bueno, sí, se les vacunaría, y bueno, yo les pregunto a ustedes, siendo ciudadanos palestinos, ¿permitirían que las Fuerzas Armadas, así como las instituciones de salud que vienen del gobierno por parte de Israel, vacunaron a los palestinos con toda la historia que se tiene atrás? Ustedes siendo palestinos, ¿lo aceptarían? Porque yo no. La verdad es que no me moriría de miedo, Claro. porque al final del día todo lo que han hecho, ¿no? Y no es un ataque directo en contra de eso, sino es nada más pensar y ponernos un poquito del lado del palestino y la situación que vive consistentemente. Muchísimas gracias, maestra. Pues bueno, pues nada más a manera de conclusión en esta mesa de análisis, vamos a terminar con una pregunta bastante retadora y me gustaría que la doctora Nofret fuera la primera en contestarla. ¿Habrá una próxima intifada? Pues desafortunadamente yo pienso que sí, justo estos son los atisbos de una tercera intifada. Estamos en Ramadán todavía, cuando acabe el Ramadán, quién sabe cómo se pongan las cosas. Y además también creo que hay muchísima, retomando un poco, o sea, lo que decía el maestro Ben y la maestra Cintia, también yo le he dado muchas vueltas a esta solución de dos estados, y aunque creo que es lo justo, lo moralmente justo, sí lo veo en la práctica muy difícil, ¿no? Por muchas cuestiones. Pero
Y además, entre ellas también las diferencias que hay entre los palestinos, ¿no? Y esa división geográfica que también los tiene en realidades muy distintas a Gaza y a Cisjordania. Sin embargo, bueno, todavía mantiene una identidad, una memoria, una narrativa, pero quizás también la realidad a la cual yo sé que legalmente no se le puede decir a Israel que sea un estado apartheid, porque precisamente es más bien un estado que ocupa, un estado colonialista que está ocupando a otra población. Eso sí, legalmente se puede explicar como tal lo que pasa en Israel y con Palestina. Sin embargo, en la práctica hay algunas prácticas en Cisjordania, principalmente, que son apartheid. ¿Y por qué no? Quizás empezar a considerar que si ya hay una práctica apartheid, aunque no sea legalmente reconocida, no sé, o sea, también lo veo difícil, ¿sabes? No todos los palestinos van a decir, ah, sí, bueno, que seamos un Estado y ya, ¿no? Y además, como dice la profesora Cintia, ¿no? Los israelíes es como, sí, bueno, quieres ser parte de mi Estado, tienes que ser judío, porque aunque tiene a 1 millón de árabes, se les dice árabes israelíes reconocidos desde 1948, no tienen todos los derechos y obligaciones. Entonces, desde ahí vemos cómo entonces, si aceptara Israel al resto de los palestinos en un solo Estado, pues empezaría por haber ahí una diferencia también, ¿no? Porque étnicamente y religiosamente, pues no pertenecen a lo que Israel espera de su Estado. Y entonces sería solamente quizás perpetuar la parte que ya existe en la realidad. Entonces, no sé, lo veo muy complicado, pero espero que de alguna manera, después de que la violencia pase, se empiecen a encontrar otros caminos. Muchísimas gracias, doctora. Professor Ben, is there going to be another intifada? I don't know, but I can say that the chances of there being one are probably higher now than there has been ever before, at least since the last one. Unlike previous mass uprisings, such as the stabbing intifada in the 2010s, um, or the brief Palestinian civil war that resulted in the takeover of Gaza in the 2000s. This one's a bit different in that there has been a very specific event that triggered it in the police presence in Al-Aqsa, which for the most part, Al-Aqsa and the Haram al-Sharif, Israel has generally treated with a very light touch without extremely heavy police presences. This last one, the invasion of Al-Aqsa, the refusal to withdraw, the violent clashes with protesters, and now the subsequent rocket attacks, I think gives us a high degree, a high chance of a renewed intifada, because this touches, so like, for example, whereas the last invasion of Gaza at the end of the first decade of the century resulted in widespread devastation in Gaza, it didn't result in a major uprising in Jerusalem, a major uprising in the West Bank, or a major uprising among Palestinians living inside Israel. This one, however, is touching kind of at the heart of the Palestinian identity. Al-Aqsa and the Dome of the Rock, the Temple Mounts in general, is not just a religious symbol for Palestinians. It's not just a religious symbol for many Arabs. It's a national symbol. It's an identity symbol. And that touching on it has more potential, I think, to renew an intifada. Similarly, the second intifada in 2000 was triggered when Ariel Sharon visited the Temple Mount, even though he was asked and then later told by Palestinian authorities not to do so. And his doing so with a heavy police presence launched the second intifada. So I don't know if there's going to be one, but I can say that the risk is high right now. And we very well could already be in an intifada. It's just we haven't decided to label it as that yet. Okay. Thanks a lot, Professor Ben. Y por último, maestra Cintia, ¿cree usted que habrá una intifada? ¿Qué desenlace podemos vaticinar para este evento? Pues yo concuerdo con lo que está mencionando tanto la doctora Ana Fred como el maestro Ben. Definitivamente existe la posibilidad muy, muy alta de que estemos presenciando ya inclusive el inicio de una intifada, debido a que es una cuestión simbólica más que cualquier otra cosa, ¿no? Como bien lo decía el profesor Ben, es un elemento identitario, el lugar, ¿no? Y históricamente lo que ha representado, ¿no? Para las intifadas anteriores. Entonces,
yo veo que sí, efectivamente podríamos ver una, pero aquí más bien el pensar en pensar en una situación de intifada más bien habla de todas las consecuencias que eso traería. Y las consecuencias es lo más complicado, porque para empezar, yo no creo que la región y el mundo pueda aguantar un conflicto más. Estamos en una situación bien delicada dentro de la región del Medio Oriente, ya con un exceso de refugiados en ciertas regiones, como por ejemplo Jordania en sí misma, y que recibiría, que es uno de los que recibiría gran cantidad de refugiados, también Egipto tiene refugiados, también Líbano tiene refugiados, y que bueno, ¿no? Ya es una situación bastante complicada. Líbano tampoco vive una situación sumamente pacífica, ¿no? Lo sabemos con los últimos eventos que se estuvieron viviendo, ¿no? La situación que se vive en Siria, la situación que se vive en Yemen, lo sobrepasada que está Turquía. Creo que este es un momento muy, muy tenso en la región, muy, muy tenso en el mundo, ¿no? Dado inclusive, ¿no? Suma y la pandemia, como para no presenciar un acto de violencia de esta envergadura. Por otro lado, el decir que solamente por estas tensiones no va a suceder sería inocente, porque efectivamente podemos ver con mucha tristeza que esto está a niveles de desesperación en la cual pues podemos entender por qué, ¿no? ¿Por qué se están dando las situaciones? Y bueno, ¿no? De darse una intifada, la situación sería, ¿va a resolver algo? ¿Nos va a llevar a una mesa de negociaciones que dé un resultado positivo para ambos lados? La respuesta es no lo creo. Dudo muchísimo que esto sea, sino que va a resultar una nueva situación en la que después de una intifada, después de una enorme cantidad de muertos, de pérdidas, de una disparidad de fuerza tremenda otra vez, de la destrucción nuevamente de una Gaza que no logra reconstruirse, que no logra superar los constantes ataques del Estado de Israel y el cómo vive con la opresión ¿no? de esta bota aplastante del Estado de Israel, iba a sufrir nuevamente y que pues sí va a complicar muchísimo las cosas para la sociedad civil, sobre todo la Palestina, tanto dentro de Israel como dentro de la Franja de Gaza. Y esto pues puede resultar, inclusive entre más fracturas dentro de las dos regiones de Palestina, como pues complicar la situación para la negociación entre ambos. Que puede resultar que al final en un cese al fuego se llegue a una negociación, no una negociación que va a durar unos cuantos años y que después, inclusive meses, y que después va a resultar otra vez en lo mismo cuando alguna de las dos partes no cumpla lo acordado, como ha sido consistentemente, ¿no? Y otra vez parece que está atacando directamente al Estado de Israel, pero consistente desde el Estado de Israel, desde el momento en que no respeta, por ejemplo, la cuestión de los asentamientos, ¿no? Y entonces desde ahí nos vamos a ver la situación. ¿No? No creo que esto, yo creo que sí va a escalar, que probablemente va a escalar, pero que el resultado va a ser exactamente lo mismo, no solamente con más cantidad de sangre. Muchísimas gracias, maestra Cintia. Pues agradezco a nuestros 3 especialistas que se hayan dado el tiempo de contestar a nuestras preguntas y pues darnos un panorama mucho más amplio de lo que está ocurriendo justo ahorita en la ya herida Franja de Gaza, a nombre del Departamento Regional de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, Región Centro-Sur del Tecnológico de Monterrey. Agradecemos la presencia de nuestros 3 especialistas y agradecemos a la audiencia que nos acompañó. Que tengan todos muy buen día.